Hace pocos días se difundió una noticia con un titular fuerte. Corte Suprema descarta aplicar normas laborales a carabineros en denuncia por acoso. Pero cuidado, ¿cómo se entiende ese titular? Porque la Corte Suprema no dijo que la ley Cari no se aplique de forma alguna a carabineros. Tampoco dijo que queda fuera carabineros del deber de prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual o la violencia en el trabajo. Lo que dijo fue algo más específico, que no se aplica automáticamente a carabineros el plazo de 30 días del Código del Trabajo, porque el personal institucional se rige por un estatuto especial y por una normativa interna propia. Entonces, la pregunta correcta no es simplemente aplica o no aplica la ley Cari. La pregunta correcta sería, ¿cuánto puede durar un procedimiento administrativo iniciado por denuncia de acoso laboral o sexual dentro de carabineros? Puede que no sean 30 días, pero tampoco puede durar una eternidad. Este fallo hay que entenderlo bien, especialmente si usted es funcionario o funcionaria de carabineros, porque una lectura apurada podría llevar a una conclusión equivocada. Algunos podrían decir, entonces la ley Cari no corre en carabineros. Eso no es así. La Corte Suprema no eliminó el deber de investigar, no eliminó el deber de proteger, no eliminó el deber de tramitar una denuncia de acoso. Lo que hizo fue resolver un punto técnico. No se puede aplicar el plazo de 30 días del Código del Trabajo como si Carabineros fuese una empresa privada. Dicho en simple, el fallo de la Corte Suprema que estamos comentando no libera a Carabineros de investigar. Lo que dice es que el plazo debe analizarse desde el régimen administrativo y estatutario correspondiente. Pues bien, este caso corresponde a un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Valdivia bajo el rol 966-2025. La acción fue interpuesta a favor de una sargento segundo de Carabineros en contra de la Dirección General de Carabineros de Chile. La funcionaria habría presentado una denuncia bajo el marco de la ley Cari. Luego recurre de protección alegando principalmente que Carabineros no había concluido oportunamente la investigación y que se habrían producido dificultades en el reconocimiento del patrocinio y poder de su abogado. Pues bien, la Corte de Apelaciones de Valdivia en primera instancia acoge parcialmente el recurso y ordena a Carabineros cerrar la investigación en un plazo no mayor a 10 días contado desde que el fallo quede ejecutoriado. Además, debía pronunciarse sobre las medidas cautelares pedidas en la denuncia de acoso y notificar el resultado de la investigación. La tesis de la recurrente de la sargento segundo era clara. Ella sostenía que la investigación debía concluir dentro del plazo de 30 días conforme a lo señalado en el artículo 211 letra C del Código del Trabajo y al reglamento asociado a la ley Cari. Además, alegaba la afectación de garantías constitucionales, especialmente la integridad psíquica, igualdad ante la ley y derecho a la defensa. Hasta aquí el reclamo parecía simple. Se presentó una denuncia, pasaron más de 30 días, la investigación seguía pendiente, entonces se pidió a que la Corte de Valdivia ordenara cerrar el procedimiento. Pero el problema jurídico era más complejo, porque no se trataba de una trabajadora del sector privado, se trataba de una funcionaria de Carabineros sometida a un estatuto especial. Bueno, ¿qué hizo Carabineros ante este fallo adverso? Pues bien, apeló. Y el caso llegó a la Corte Suprema bajo el rol 56.670. La Corte Suprema, con fecha 13 de mayo del año 2026, revocó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valdivia y en consecuencia rechazó el recurso de protección. En simple, la Corte de Valdivia dijo, Carabineros debe cerrar la investigación en breve tiempo. Pero la Corte Suprema dijo no, por esta vía no, y no con ese fundamento. Y aquí hay que ser muy precisos. La Corte Suprema no resolvió si hubo o no acoso laboral. Tampoco dijo que la denuncia fuera verdadera o falsa. Lo que resolvió fue si Carabineros había actuado ilegal o arbitrariamente por no cerrar la investigación dentro del plazo de 30 días del Código del Trabajo. Bueno, ¿qué revisó la Corte Suprema? Revisó dos puntos principales. Primero, el tema del patrocinio del abogado. Segundo, el plazo de 30 días. Sobre el patrocinio, la recurrente alegaba que se había dificultado o desconocido la representación de su abogado. Pero la Corte Suprema, revisando los antecedentes,
constató que existía una resolución administrativa que reconocía y autorizaba ese patrocinio. En términos técnicos, ese hecho ya no podía sostener el recurso. En simple, para la Corte el problema del abogado ya parecía solucionado dentro del expediente. Por eso, ese argumento no bastaba para acoger la protección. El segundo punto es el corazón del fallo, lo que interesa de este video. La funcionaria sostenía que la investigación debía cerrarse en 30 días porque así lo establece el Código del Trabajo en investigaciones por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Pero la Corte Suprema respondió, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque el artículo 1 del Código del Trabajo excluye a los funcionarios de la Administración del Estado cuando están sometidos por ley a un estatuto especial. Y Carabineros tiene estatuto especial. Además, la Corte Suprema señaló que Carabineros cuenta con normativa propia para esas materias, especialmente la circular 1886 y la Orden General 3180, ambas del 31 de julio del 2024, que regulan el tema del acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo dentro de la institución. Entonces, el razonamiento de la Corte Suprema fue este. La ley Karen es relevante. Las denuncias deben investigarse. Carabineros debe contar con procedimientos, pero no se puede aplicar el plazo de 30 días del Código del Trabajo como que si tratara a Carabineros de una empresa privada. Técnicamente, la Corte Suprema entendió que se trata de una relación estatutaria, no de una relación laboral común. En simple, para la Corte Suprema, un funcionario de Carabineros no puede reclamar ese plazo exactamente igual que un trabajador del sector privado. Por eso se rechazó el recurso, no porque la denuncia no importara, no porque Carabineros pueda demorarse lo que quiera, sino porque el recurso estaba fundado principalmente en una norma laboral que la Corte Suprema estimó inaplicable o no aplicable a Carabineros. Este fallo puede malinterpretarse. Algunos podrían decir, entonces en Carabineros no hay plazo. Eso no es correcto. Otros podrán decir, entonces una investigación puede durar 1 año, 2 años, quedar en el aire. Tampoco es correcto. Lo que dijo la Corte Suprema fue, no se puede aplicar el plazo laboral de 30 días para el término de una investigación por acoso laboral o sexual. Pero eso no significa que el procedimiento administrativo quede sin límite. La pregunta correcta es, si no son 30 días, ¿cuánto puede durar? Y la respuesta hay que buscarla en el régimen administrativo. ¿Carabineros tiene normativa especial? Sí. ¿El personal está sujeto a estatuto especial? Sí. Pero la administración igual tiene deberes jurídicos. Debe tramitar, debe impulsar el procedimiento, debe evitar paralizaciones injustificadas, debe respetar el debido proceso, debe revisar las medidas de resguardo y debe resolver. La existencia de normativa interna no es una autorización para que el expediente quede detenido. Al contrario, la normativa interna debe servir para ordenar la investigación, no para mantenerla indefinidamente abierta. Y aquí entra una regla muy importante, una ley muy importante, la ley 19.880. Esta ley regula las bases de los procedimientos administrativos y se aplica a los órganos de la administración del Estado, incluyendo las fuerzas de orden y seguridad pública. Y establece una regla clave. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no puede exceder de 6 meses desde su inicio hasta su decisión final. Además, la administración debe actuar con celeridad, impulsar el procedimiento de oficio por iniciativa propia, dictar resolución expresa y permitir que los interesados reclamen de efecto de tramitación. En términos técnicos, aunque el plazo de 30 días no se aplique, el procedimiento administrativo no queda sin control temporal. En sí, no serán 30 días, pero tampoco puede quedar abierto para siempre. En este sentido, si pasan más de 6 meses desde el inicio de la investigación, Carabineros debe tener una explicación seria. No basta decir sigue en tramitación, no basta decir faltan diligencias, no basta decir está pendiente. Debe existir una razón concreta, objetiva y documentada. Por ejemplo, una diligencia realmente necesaria, una imposibilidad objetiva, una situación excepcional como caso fortuito o fuerza mayor. Si no existe esa explicación,
la demora queda jurídicamente expuesta como injustificada. Y esto importa tanto para quien denuncia como para quien es denunciado. Para el denunciante, porque una investigación que se alarga demasiado puede transformarse en una segunda afectación, en una segunda vulneración, en un daño. Y para el denunciado, porque ningún funcionario debería quedar indefinidamente bajo una imputación administrativa sin que se resuelva si los hechos ocurrieron o no. Una investigación eterna no protege a nadie. Ahora la parte práctica. Si usted es funcionario o funcionaria de Carabineros y está involucrado o involucrada en una investigación de este tipo como denunciante o denunciado, no tiene que quedarse esperando indefinidamente. Primero, pida acceso al expediente administrativo. En simple, pida ver qué se ha hecho, qué falta, quién tiene el expediente y desde cuándo está pendiente. Segundo, presente un pronto despacho, pida un pronto despacho. En simple, pida formalmente que muevan el expediente y que resuelvan. Tercero, si ya pasaron 6 meses, invoque el artículo 27 de la ley 1880, del cual ya mencionamos en un momento, salvo caso fortuito fuerza mayor. Si transcurren más de 6 meses desde el inicio del procedimiento administrativo, acá hay algo que no está funcionando bien. En simple, si ya pasaron 6 meses, la institución tiene que explicar por escrito y fundadamente por qué no ha terminado. Cuarto, pida revisión de las medidas de resguardo. Una medida puede ser necesaria al inicio, pero si la investigación se alarga, debe revisarse si sigue siendo necesaria, proporcional y adecuada. Quinto, reclame ante Contraloría si internamente no hay respuesta. Sexto, pide investigación de responsabilidad funcionaria si la demora se debe a descuido, dejación, falta de control o abandono del procedimiento. Séptimo, evalúe falta de servicio si la demora provocó daño concreto. Y este punto es clave. La ley Karen busca prevenir, investigar y sancionar situaciones graves, pero una investigación eterna no cumple bien esa finalidad, no protege adecuadamente al denunciante, tampoco resguarda correctamente el debido proceso del denunciado y tampoco fortalece a la institución. Al contrario, una demora injustificada debilita el procedimiento, genera desconfianza y puede producir responsabilidad. En este sentido, la ley 18.575 establece que el Estado responde por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pueden afectar al funcionario. También contempla responsabilidad por falta de servicio y derecho de repetición contra el funcionario que incurre en falta personal. En simple, si el expediente se quedó parado porque nadie lo movió, eso puede tener consecuencias. Y si esa demora causó daño, el problema puede dejar de ser solo administrativo y transformarse en responsabilidad del fisco, del Estado e incluso de los de funcionarios determinados. Después de este fallo de la Corte Suprema, no conviene reclamar solo diciendo se incumplieron los 30 días de la ley Karen. Ese argumento puede ser insuficiente en Carabineros. La fórmula más sólida es: existe un procedimiento administrativo iniciado por denuncia de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Ese procedimiento debe tramitarse conforme a la normativa especial de Carabineros, pero también respetando las bases generales del procedimiento administrativo. La autoridad, en ese sentido, debe actuar con celeridad, impulsar de oficio, resolver expresamente y cumplir dentro del plazo máximo legal de 6 meses, salvo caso fortuito fuerza mayor. Si no lo hace, la demora es injustificada y puede generar responsabilidad. Simple, no diga solamente tenían 30 días, diga mejor ya pasaron más de 6 meses, no hay una razón seria para la demora, el expediente no puede seguir abierto y la autoridad debe resolver. Entonces, para los funcionarios de Carabineros la conclusión es clara. La Corte Suprema rechazó el recurso porque estimó que no se aplica el plazo de 30 días del Código del Trabajo a Carabineros. Pero eso no significa que una investigación por ley Karen pueda durar para siempre. ¿Carabineros tiene normativa especial? Sí. ¿El personal está sujeto a estatuto especial? Sí. Pero la administración igual tiene deber de tramitar, impulsar, revisar medidas, respetar el debido proceso y resolver. Y si una investigación supera 6 meses sin caso fortuito o fuerza mayor, la demora puede abrir la puerta a reclamos ante Contraloría, responsabilidad administrativa, falta de servicio y eventual responsabilidad de funcionarios que pudieron evitar el atraso y no lo hicieron. En suma, en Carabineros, una investigación por ley Karen puede no cerrarse en 30 días, pero no puede quedar abierta indefinidamente, porque la administración del Estado no resolver también
puede vulnerar derechos. Mi nombre es Juan Luis Railef Balmaceda, soy abogado y trabajo con el suboficial mayor en retiro de Carabineros don Gastón Álamos y Fuentes. Esta fue una presentación del canal Abogados y Asesores Carabineros, Fuerzas Armadas, PDI y Gendarmería. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Que tengan un excelente día.